Feliz sábado a cada uno de ustedes. Esta mañana voy a compartir con ustedes un mensaje que creo que es de mucha importancia y lo voy a predicar como una advertencia a la iglesia, a esta iglesia, Emanuel. Una advertencia, hermanos, de que el mismo Señor Jesús dio, y quiero hacer eco a eso. Es una advertencia que también debemos de tomarla en cuenta, especialmente en estos últimos días, donde creemos firmemente que Jesús muy pronto volverá. Amén. El mismo Jesús dijo en Mateo 12, 31 y 32, dijo lo siguiente: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Le he titulado a este mensaje la apostasía omega, o sea, la apostasía grande de los últimos días, la apostasía contra el Espíritu Santo. El mismo Señor nos dice en su palabra en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán. Mire quién lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo dice que algunos apostatarán de la fe. Dice, y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El mismo Espíritu Santo dice que en los últimos días algunos abandonarán la fe, reinventando doctrinas, pensando que son doctrinas de la palabra de Dios, pero en realidad son doctrinas de demonios. Y la misma palabra de Dios nos lo advierte. ¿Saben? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, y quiero leerlo con detalle, porque si voy a hablar de esta apostasía, y es la apostasía más grande que va a haber, la apostasía en contra del Espíritu Santo, en contra de la persona, la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo nos lo advierte, dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llame Dios o divinidad, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Yo quiero enfatizar aquí, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía va a suceder dentro de la iglesia. Y dice que se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o su divinidad. Y quiero subrayar eso. Se va a levantar en contra de Dios y de su divinidad. Y la divinidad de Dios, ¿ok?, que es parte de ella, es la persona del Espíritu Santo. Quiere decir que aquí algunos, en este texto bíblico nos dice que van a estar cooperando con esta persona, ¿sí?, que se levanta y se sienta como el mismo Dios. Pero como este individuo, esta persona que se revela, dice aquí en la palabra de Dios, está en contra de la divinidad de Dios, ¿sí?, algunos estarán cooperando indirectamente también con él,
dentro de la misma iglesia. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también entre vosotros falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente actos de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Falsos maestros que enseñarán falsas doctrinas. Una vez enseñaron verdadera doctrina y ahora enseñarán falsa doctrina. Hermanos, dice el versículo claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? ¿Qué es apostasía? Mis hermanos, la palabra apostasía viene del griego, que corresponde a lo que significa literalmente apartarse de. Apartarse ¿de qué se está apartando? Pues una persona que comete apostasía, como dice el apóstol Pablo, que se va a cometer en los últimos días, mis hermanos, abandonarán la creencia, abandonarán la enseñanza de la palabra de Dios, abandonarán, mis hermanos, la relación que tuvieron con Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, su palabra y el pueblo. Cometerán apostasía porque se separarán, se apartarán, se alejarán. Y eso lo comenzarán a hacer dentro de ¿dónde? De la iglesia. Mis hermanos, una apostasía no puede suceder de una persona que no conoce a Dios. Si el Espíritu Santo dice que en los últimos días algunos apostatarán, se apartarán de la fe, de la creencia, de su relación con Dios y de su pueblo, es porque estuvieron un día en la verdad, conocieron un día la sana doctrina, pero ahora se apartan, cometen apostasía, separación. ¿Por qué? Porque comienzan a creer o a enseñar doctrina que no viene de la palabra de Dios, y se mantienen dentro del pueblo de Dios para poder aún así ser más efectivos en su obra. Pero miren, mis hermanos, ya sabemos qué es una apostasía. Ahora, ¿qué es un apóstata? Pues en pocas palabras, mis hermanos, un apóstata es alguien que conoció la verdad, dio evidencias de creerla, la vivió, la predicó, pero al final la rechazó. Pero se mantiene dentro para poder hacerse pasar como una persona que aún cree la verdad. Porque la obra de esta persona apóstata, ya creyendo doctrinas que no son de la palabra de Dios, enseñanza que no es de la palabra de Dios, se mantiene dentro de la iglesia para poder hacer su obra letal, el poder engañar a muchos más y llevarlos, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Desviarlos del pueblo de Dios. Queridos hermanos, yo quiero, y ustedes y yo hemos escuchado que habrá una apostasía en los últimos días. Nosotros hablamos, ¿verdad? Y sabemos bien bíblicamente por las profecías, Daniel y Apocalipsis. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, los elementos externos, los movimientos políticos y religiosos que se van a dar en los últimos días. Pero ahora yo quiero traer la atención a la apostasía que va a suceder dentro de la iglesia. Hoy no me quiero enfocar en los que se van a levantar del poder político y religioso en contra de los mandamientos de Dios y de su pueblo. Hoy quiero enfocarme en la apostasía grande que viene, de la cual yo quiero, en el nombre de Jesús, advertir a la iglesia Emanuel de que viene una apostasía, y que cuando la vean, mis hermanos, ustedes la reprendan y tengan cuidado. La apostasía de los últimos días dentro de la iglesia sucederá y tendrá que ver con la persona del Espíritu Santo.
Mis hermanos, el pecado en contra del Espíritu Santo será la apostasía grande que sucederá dentro de la iglesia. Porque les vuelvo a recordar, si habrá una apostasía, no nace allá en el poder político. Una apostasía no nace allá en cierto lugar, ¿verdad? No, nace dentro de la iglesia. Y el pecado, el rechazo, mis hermanos, justamente antes de que venga el Señor Jesucristo, así como sucedió con los antidiluvianos, mis hermanos, el rechazo del Espíritu Santo, el pecado en contra del Espíritu Santo será la apostasía más grande que vamos a ver dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero que ustedes no sean partícipes de esa apostasía. Mateo 12, 31 y 32 dice que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué? Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable, escuchen bien, el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Caerá en apostasía, caerá en rebelión. Dice, no le será perdonado el que hable en contra del Espíritu Santo, ni se le perdonará en este siglo ni en el venidero. Aquí el Señor Jesús no está negociando con nadie. Ninguno de nosotros tenemos un pase especial para poder levantarnos y hablar en contra de la persona del Espíritu Santo. El mismo Señor dijo, mi espíritu no va a pelear, no va a contender con el hombre antes de que llegara el diluvio. Porque el Espíritu Santo estaba tratando de convencer, mis hermanos, y los que conocían de Dios lo estaban rechazando, lo estaban minimizando. Y justamente, mis hermanos, como antes que venga el Señor Jesús, la apostasía que sucederá dentro de la iglesia, mis hermanos, tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia o qué es blasfemar? La palabra blasfemia, mis hermanos, es una transliteración de una palabra griega que significa literalmente hablar mal. Eso es lo que significa blasfemar. ¿Qué significa blasfemar? Hablar mal. Pero en el contexto bíblico, mis hermanos, la blasfemia no solamente es hablar mal, es una actitud de irrespetuosidad. Es hablar irrespetuosamente, ¿ok? Y dice que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter o la persona de Dios. Ahora, mis hermanos, apostatar, si la iglesia va un día a experimentar una apostasía, como sucedió en los tiempos pasados, como sucedió en el mismo cielo, cuando Lucifer, mis hermanos, se levantó y apostató, habló mal de Dios el Padre, habló mal de Dios el Hijo, y ahora su trabajo es hablar y atacar al Espíritu Santo, el que ha quedado aquí en la tierra, para poder llevar a cabo la obra de la salvación de Jesucristo en nuestros corazones. Una tercera parte de ángeles se fueron con Lucifer, lo siguieron porque apostataron. Mis hermanos, la apostasía dentro del mismo pueblo de Dios se ha vivido en muchas ocasiones, y va a suceder una apostasía también antes de que venga Jesús. Apostatar es hablar mal de Dios, de su carácter o de su persona. Y los que estén hablando mal del Espíritu Santo están dando señales de apostasía. Mis hermanos, el término griego significa hablar injuriosamente, difamar o insultar, que va dirigida ¿a quién?
a Dios. ¿Saben? En Éxodo 20 el Señor dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. Dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No juegues con mi nombre, no hables mal de mi nombre, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No seas fácil, no te sea fácil, perdón, de hablar en contra de Dios, de la divinidad. Y eso, mis hermanos, cae en hablar injuriosamente, en hablar mal. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? ¿Hablar qué? Hablar mal de Dios, de su carácter, de su persona, de su obra. Y hablar mal, mis hermanos, del Espíritu Santo es hablar mal de Dios, representarlo mal. El pueblo de Israel cometió apostasía cuando ellos dijeron: vamos a hacer una imagen de Dios. Fíjense, querían mantener el concepto de Dios bien todavía, pero lo vamos a hacer a Dios como algo visible, como un becerro. Es de la naturaleza, es algo bonito, es verdad, inocente, es un bebé, un becerro, para que represente a Dios. Y eso fue una apostasía. Mis hermanos, hablar mal de la divinidad es mostrar espíritu de apostasía. Dice: el que dijere alguna palabra en contra del Hijo le será perdonada, pero el que hable, el que tome el nombre del Espíritu Santo, el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado. Aquí Jesús está haciendo una misma comparación de hablar en vano, como los 10 mandamientos nos dice, y hablar en contra del Espíritu Santo. Es lo mismo. Es cometer apostasía, mis hermanos, si seguimos en ese camino. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar mal de Él, negar su naturaleza, negar su posición. Blasfemar es hablar mal y reducir a la persona del Espíritu Santo a una fuerza, a una energía. Mis hermanos, es negar toda la obra que Él hace. Es hablar mal de la divinidad. Cae en el mismo nivel de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, del Espíritu Santo, como dijo Jesús: el que hable mal del Espíritu no le será perdonado. Reducir a su persona, mis hermanos, a una fuerza o que no existe. ¿Saben la obra que el Espíritu Santo hace? Por lo menos aquí hay unas 10 a 15 cosas enlistadas que la palabra de Dios menciona que hace el Espíritu Santo en lugar de Jesús aquí en la tierra. Dice que Él redarguye, Él regenera, Él justifica, Él elimina, Él limpia, Él convierte, Él santifica. El Espíritu Santo adopta, Él mora, Él capacita, Él guía, Él libra. Mis hermanos, Él produce fruto, Él nos redarguye. Por eso Jesús dice que no le será perdonado al que hable en contra del Espíritu Santo, porque está tomando el nombre de Dios en vano y su obra y lo que Él hace. Imagínense, hermanos, que yo todo lo que hago por mis hijas, alguien viniera y dijera: oh, no lo hace, lo hace otra persona, no lo hace el papá, sino lo hace otra persona, otro individuo, y minimicen mi obra, minimicen mi persona. Imagínense ustedes, quieren mis hijas se voltee y diga: no fue mi papá, fue el vecino, todo lo que hizo por mí. Saben, hermanos, por eso es una gran ofensa
Es camino de apostasía el poder hablar en contra del Espíritu Santo, y viene más. Y no solamente, mis hermanos, van en un camino de apostasía hablando mal. Y saben, Dios a veces permite que las cosas sucedan porque después se manifiestan los tremendos frutos de la apostasía. Ahora pecan en contra del Espíritu Santo, resisten al Espíritu de Dios, ahora lo afrentan, ahora contristan al Espíritu, le mienten al Espíritu Santo, apagan al Espíritu Santo y cometen el acto final: blasfemar contra el Espíritu Santo. Miren, déjenme les muestro. Vamos a ver este video, Dani, a ver si está allí, y me gustaría si lo ven también los que están en Facebook. Ya lo tenía allí en el PowerPoint. Maybe if we just put click on that next clip, ahí se iba a ver. Quiero que vean, hermanos, ustedes el resultado de aquellos que se levantaron hablando en contra de. Go back a little bit. Let me click it. Let me click it. Okay. Quiero que vean ahora a continuación lo que sucedió en una iglesia y en otras más que yo conozco. Una iglesia que se levantó adventista a hablar en contra del Espíritu Santo, reduciéndolo a que no era una persona, era una fuerza, o reduciéndolo a que era el mismo Cristo, que no hay Espíritu Santo, que no son tres personas. Y saben, comenzaron que estudiando aquí, pasando CDs, cassettes, en aquellos días, CDs eran, no había como tenemos hoy en día. Y miren, mis hermanos, el espíritu de apostasía vino sobre ellos, y miren lo que terminaron haciendo y a quién terminaron condenando. El pastor con el cual yo trabajaba y otro pastor, mis hermanos, nos dimos cuenta de esto. Y saben, hablamos con ellos, les presentamos, y aún después de las evidencias continuaron en la rebelión. Saben, terminaron ellos con esa creencia fuera del pueblo remanente de Dios. Y esto es lo que terminaron haciendo. Vamos a ponerle clic ahí, Dani. Miren lo que hicieron. Quiero que vean este video. Súbele volumen porque quiero que escuchen. Vamos a quemar el poquito de libro que tenemos. Esto es puro material escrito de Elena de White, el Himnario Adventista, El conflicto de los siglos, y muchos libros más van a la basura. Aquí no tenemos mucho porque tenemos compartido. Enséñalo, Leonor. Tenemos compartido Poniéndolo así. tenemos compartido los materiales. Unos los tenemos en México, otros en Guatemala. Libro de salud. Guatemala, y pues más tenemos en Los Ángeles. Ahí es donde más vamos a El deseado de todas las quemar. Aquí está todo el material. Estos libros son de Libros. manera, son diabólicos, son del diablo. Ya no queremos tener cosas del Vamos a ver diablo. qué libro es. Testimonio para la iglesia, dice. Entonces estos vamos a camino a Cristo. Todos los vamos a quemar. Échale un poquito de gasolina. ¿Qué más libros? El deseado de todos los siglos. Yo este libro no lo había visto hasta ahora. Échale gas. Hechos de los Apóstoles. Ya, ya. Son puros libros. El camino a Cristo. Bastantes libros van ahí. Profita del tiempo. Los de la También a la basura. Plagas. Échale fuego, no. Ya que le eche fuego porque sí. Pues aquí hay unos de Alfa y Omega.
Y La también fe de esto lo voy a Jesús. echar ahí Porque solo escrito de la señora esa, profeta de Satanás, de tiene. Elena de Huay, hay mucho escrito de Elena de Huay y pues no podemos tener tampoco libros que aunque sean de usted, hermano Cristian. Por eso hasta hoy vengo a comprender yo por qué el error que Cristo no vino. Hasta hoy vengo a comprender dónde estuvo el desvío o dónde estuvo la equivocación, sino que el Señor le da siempre luz a sus hijos y hasta hoy vine a entender que si nosotros nos medios extraviamos de la verdad, fue porque Elena nos extravió por tantos escritos que teníamos. Y desde Tisri para acá, usted ya no ocupó Elena de Huay, y mire, está saliendo la luz verdadera. Así es de que estamos aquí sacando toda la basura. Mire el volcán que hay aquí, todavía falta más en México. En Los Ángeles, California también, que ir a quemar. Sí. Así que Ahí que se le va a echar fuego. Ya le echaste un poquito más ahí de gasolina. Miren el espíritu que los Ahí está está Elena. moviendo, ¿eh? Y todo comenzó sacando al Espíritu Santo. Ahí se fueron todos los escritos de esta señora que estaba en contra de la palabra de Dios. que desvió al pueblo adventista y también nos estaba desviando a nosotros por tantos escritos que agarramos, pero gracias a Dios somos liberados de eso y la verdad va llegando, va aumentando. Porque el Señor Hay algo más que va a decir que me hace muy interesante. Ahorita lo va a mencionar todas ahí. estas maldades. Quiero que lo vean. Todos los libros están ahí. No queremos saber más de los escritos de esta señora. Ahí está también el himnario adventista, para que lo vean ustedes. Ahí se está quemando. Aquí está también a la basura, al fuego. Como dijo el profeta, al fuego. Hoy es de acabar con todo para no tener más equivocación de una profeta trina. Porque Ahí. Dijo de una profeta trina que cree en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Eso comenzó en una iglesia en Los Ángeles, la cual yo pastoreé. Yo lo vi. Yo supe de esa situación. Yo estuve involucrado en esa situación. Y mis hermanos, se habló con ellos, se les dio la advertencia y se les mostró que si seguían en el camino de la rebelión, entonces sus nombres serían traídos a la iglesia. La iglesia con un voto levantaría la mano, eliminaría la membresía de ellos, los borrarían. Y dijeron, nos vamos a ir a otras iglesias alrededor. Como pastores avisamos a toda la conferencia de todas las iglesias alrededor y les decimos, son en contra de la Trinidad, en contra del Espíritu Santo, y ellos no van a ser aceptados nunca más en el pueblo remanente de Dios, a lo menos que estudien otra vez y vuelvan a creer en lo que dice la palabra de Dios sobre la persona del Espíritu Santo. Y saben, qué triste que siguieron en ese camino. Y mis hermanos, antes de que avanzara más, fueron removidos. Y hasta el día de hoy, allá están, como vieron ahí, se fueron a un rancho por allá, solitos, no pueden ser parte más ya del pueblo que predica la segunda venida de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. ¿Saben? La invitación de parte de la persona del Espíritu Santo para la iglesia hasta la segunda venida de Jesús en el Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de Apocalipsis y de las profecías. Por eso las entendemos, porque el Espíritu Santo habla
Y el que quiere ahogar la voz del Espíritu Santo es Satanás. Confundir su obra, minimizar su obra. Eso, mis hermanos, lleva a un camino de apostasía dentro de la iglesia. ¿Saben? Dijo el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán, dice, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo vi en 1999 en el Y2K. Lo vi en esa crisis que pasaron estos hermanos. Lo he visto antes, hermanos, ¿saben? Déjenme decirles que yo para esto no voy a predicar un solo sermón, voy a predicar varios. Y número uno, voy a utilizar la palabra de Dios como la base de entender toda enseñanza, toda doctrina, toda creencia de la palabra de Dios. Amén. The screen left. Número dos, voy a utilizar, como dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Es útil, dice, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mis hermanos, quiero estudiar la persona y la naturaleza y la obra divina del Espíritu Santo. Quiero también utilizar la historia de la iglesia. Saben, como adventistas del séptimo día, quiero decirles, y nomás les adelanto esto cuando lo vaya a predicar, cuando todos los pioneros, los primeros, se levantaron y se unieron, venían de diferentes creencias, de la iglesia unitaria, de la iglesia metodista, de otras trasfondos religiosos, y había una confusión entre ellos. Y varios de ellos no creían en la tercera persona de la Trinidad. Pero luego hubo un cambio. Luego, mis hermanos, se asentaron y afirmaron de que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. Una persona y no una fuerza. Pero hubo un cambio, mis hermanos, una maduración, porque estudiaron y profundizaron la palabra de Dios. Vinieron, mis hermanos, de la ignorancia, de un aprendizaje erróneo, al conocimiento de la palabra de Dios, a sentar su creencia en lo que dice la palabra de Dios. Y ahora me temo de que algunos de nosotros estemos yendo al revés, y eso es apostatar. El haber creído en la palabra de Dios sólida, la palabra de Dios lo que dice, y ahora regresar a la ignorancia, mis hermanos, a una creencia equivocada. Eso es apostatar. Voy a contestar la pregunta: ¿qué creían los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo? Y van a ver, mis hermanos, cómo la iglesia se solidificó. Y número 3, daré una recomendación: cómo evitar la disensión dentro de la misma iglesia. ¿Saben? Este personaje, siempre sucede que hay un líder por ahí. Este personaje se llamaba Cristian Silva. Les voy a decir cómo sucedió aquella apostasía de la iglesia, que terminaron quemando los libros. Ya vieron todos los libros que quemaron, ¿verdad? Y ya no están en la iglesia, ya no están. Este Cristian Silva, de un grupo se llamaba La Verdad Presente, una secta. Hermanos, comenzó a predicar y comenzó a llamar la atención de hermanos adventistas sólidos, ancianos, maestros, líderes dentro de la iglesia adventista. Y una de sus enseñanzas era en contra de la persona del Espíritu Santo. Él decía: nosotros creemos en el Espíritu de Dios. Fíjense, la verdad y la mentira, cómo la mezclan. Dice él, es decir, en el Espíritu mismo, en el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, y dice de Lucas 24:29. Y el ángel también dijo a María que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es decir, el poder de Dios el Padre. Y miren lo que dice este hombre,
mezclando la verdad y la mentira. El poder no es literalmente una persona, fíjense. El poder no es literalmente una persona, sino una energía. Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es la energía o poder de Dios y no una tercera persona divina. La doctrina de la iglesia que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es totalmente falsa y antibíblica. Y eso es lo que le comenzó a llamar la atención. Como dice el apóstol Pablo, comezón de escuchar nuevas enseñanzas. Y luego fue más allá. Él dijo lo siguiente: nosotros creemos que esta energía o poder, fíjense, redujeron al Espíritu Santo a una energía o poder, es personificada en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Por ejemplo, la Biblia también personifica la sabiduría diciendo que esta clama o gritas por las calles, fíjense, pero no es una persona. Dice, de la misma manera, la Biblia dice que el Espíritu de poder de Dios habla, intercede, guía, consuela, se contrista, pero sin ser literalmente una persona. La personificación es un estilo literal muy utilizado en la Biblia. Y concluyó, y los hermanos adventistas que creyeron esto, concluyeron que no hay una triunidad, sino solo Dios y el Hijo y el Espíritu Santo una energía, que el Espíritu Santo es una fuerza. Dijeron que los pioneros adventistas nunca creyeron en la triunidad o en la persona del Espíritu Santo. Y mis hermanos atacaron a Elena G. de White como una falsa profeta trinitaria, porque déjenme decirles, ella sí creyó en la triunidad, en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y terminaron quemando estos libros y saliéndose del pueblo remanente de Dios. Y luego fue más allá. Este hombre y los hermanos estaban así en la iglesia, comenzaron a repartir literatura y esto y lo otro. Y nosotros vimos y dijimos, esto no puede ser. Y después comenzaron a decir que Jesús vendría para octubre del 2011, el 15 del mes de octubre 2011. Y escribieron, mis hermanos, y repartían ellos de que la venida de Jesús iba a ser el 30. En 15 días estará llegando la venida del Señor el 30 de octubre del 2011. He aquí yo vengo el 30 de octubre. Comenzaron a proclamar una falsedad doctrinal, los lleva a otra mentira. Y saben, terminaron fuera, mis hermanos, llegando a ser ellos una burla, una tristeza, mis hermanos, para la iglesia. Y déjenme decirles que hay una creciente crisis de apostasía contra el Espíritu Santo que se quiere levantar dentro de la iglesia adventista del séptimo día, no solamente aquí, sino a nivel mundial. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la triunidad? Primera de Juan 5:8. Y quiero que ustedes graben esto, escríbanlos por favor, tómenle fotos si es más fácil para ustedes, pero hagan algo. La mente, mis hermanos, se borra. Escríbanlo, que quede grabado. Primera de Juan 5:8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Qué? Y el Espíritu Santo. Y dijo Dios Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando en plural, porque se entendía, mis hermanos, que había más de uno dentro de la misma, dentro de la creación. Ahora dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Pero mira lo que dice Isaías 6:8. Después de ahí oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mis hermanos, hablando en plural, no está claro cuántos son, pero es claro que Dios, mis hermanos, es el nombre de Él en plural. Eso lo se entiende, mis hermanos, claramente. Lucas 1:35, aquí vemos a las tres personas de la divinidad. Dice, él respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá.
y con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? De Dios. Ahí están las tres personas, el Espíritu Santo, el Altísimo, el Padre, y ahí está el Hijo, que son las tres personas de la divinidad. Mateo 3, 16 y 17. Jesús dijo después de que fue bautizado, y Jesús después que fue bautizado, subió luego al agua y aquí los cielos fueron abiertos. Aquí vamos a ver a tres. Y vio al Espíritu de Dios sobre él, el Espíritu Santo, que descendía como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo complacencia. Allí vemos a Jesús en el agua. Allí vemos al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y número 3, escuchamos la voz de ¿quién? Del Padre hablar, decir: este es mi Hijo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y mira lo que dice: en el nombre. Mis hermanos, y ahora menciona a los tres con nombre. Y dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Las tres personas sobre cual realizamos, mis hermanos, el bautismo para sellar el nuevo nacimiento de la persona. Dice 1 Corintios 1, 21 y 22, el que nos confirma con vosotros es ¿quién? Es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de ¿quién? Del Espíritu en nuestros corazones. Ahí están los tres que conforman, mis hermanos, la divinidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 6 dice, léanlo conmigo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 3. Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma enseñanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, 3 se mencionan como parte de la divinidad: el Espíritu Santo, Jesús el Señor, y el Padre. Allí están, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la persona del Espíritu Santo o de la divinidad? Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1 versículo 2, haciéndolo a él un co-creador. El Espíritu Santo, Job 26, 13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Hermanos, si él fuera una fuerza, o si él fuera el mismo Jesús, hermanos, el Espíritu con su nombre, su título, mis hermanos, su género, su mano, dice ahí que él creó, su mano adornó. Ese es el Espíritu Santo, ese es su rol. Y dice Job 33, 4, el Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dice Salmo 104, 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Mis hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. Esta persona divina, mis hermanos, dice David: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Oír del Espíritu Santo es huir de su presencia, mis hermanos. Tiene es equivalente, mis hermanos, a Dios. Nadie más.
Si yo huyo de tu espíritu, estoy huyendo de tu presencia. Si subo de los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo es omnisciente. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? Isaías 40, 13 y 14. Y miren, quiero que vean algo aquí muy importante que lo declara una persona. Juan 14, 26, y ahí dejé una palabra subrayada en roja. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice allí en rojo? Él os enseñará. Él, mis hermanos, es el pronombre de una persona. No es una cosa, no es una fuerza, no es Jesús. Si Jesús está hablando a él de sí mismo, mis hermanos, no lo puede hacer. Él, hablando de una persona completamente diferente a él, Él os enseñará. No esa cosa, o yo mismo os enseñaré. El Espíritu Santo no está personificado en la misma persona de Jesús. Es una persona separada, diferente, poderosa. Ella es divina, mis hermanos. Por eso dice: Él os enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Mis hermanos, dice aquí en 1 Corintios 2, 10 y 11: pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu de hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hablando de el Espíritu Santo, mis hermanos, como una persona que revela. Y saben, déjenme llevarlos a otro texto bíblico que lo declara como una persona. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Como quién? Como Él. Mis hermanos, ¿eso lo hace a Él una fuerza? ¿Eso lo hace a Él una energía? Eso es cuando dice aquí el Espíritu, ¿es Jesús? No lo es, hermanos. En griego no concuerda eso en el escrito original. Él está hablando de una persona divina, mis hermanos, separada del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su personalidad. Mis hermanos, dice en Hechos 13:4 que el Espíritu Santo envió una energía, mis hermanos, no puede enviar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Hechos 13:14. Mateo 4:1 nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Lo llevó el Espíritu Santo como persona, lo guió, estuvo con él ahí en el desierto. Mis queridos hermanos, tengan cuidado, porque se puede pecar solamente con una persona divina, no con una energía. Y como dijo Jesús: si ustedes pecan contra mí, ustedes tienen perdón, pero si pecan contra el Espíritu Santo, no lo tendrán. Mateo 12, 31, 32. Por tanto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será ¿qué? Perdonada. Porque dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Para aquellos que creen que el Espíritu Santo es Jesús, están equivocados. Mis hermanos, Él está hablando de una persona singular, divina. Está hablando de Él. Dice: contra el Hijo del Hombre, si profieren una palabra en contra de Él, serán perdonados. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero.
¿Saben, mis hermanos? Pecar, termino. Pecar, como dijo José, le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo podré yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Mis hermanos, hablar contra el Espíritu Santo es pecar contra Dios, es blasfemar, es tomar el nombre de Dios en vano, y eso lleva a un camino de apostasía. Hebreos 3, 7, 8, para terminar, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro ¿qué? Vuestros corazones. Hermanos, esa apostasía va a llegar, pero ustedes deben de escuchar la voz del Espíritu Santo, la persona divina del Espíritu Santo, porque es la que va a estar guiando. Quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles de que en la próxima predicación que yo tenga, y ustedes saben que yo voy a la iglesia de La Habra, ustedes saben que yo pastoreo 2 iglesias, estoy aquí el primer sábado y el tercero, el segundo y el cuarto estoy allá en la iglesia de La Habra. Mis hermanos, voy a utilizar, y voy a profundizar más. Y quiero terminar diciéndoles a ustedes esto, como se lo dijimos a aquel grupo que terminaron quemando todos los libros y el himnario adventista, la fe de Jesús y todo. Muchos de nosotros hemos cometido blasfemias, mis hermanos, en ignorancia, antes de conocer a Dios. Y sabes que cuando tú pecas en contra de Dios en ignorancia, tiene perdón. El apóstol Pablo dijo: yo cometí todas estas cosas en ignorancia. Pero hermanos, si ustedes han escuchado este tema y la curiosidad de la persona del Espíritu Santo, que no es una persona, que es el mismo Jesús, o que es una energía y que no existe la tercera persona, usted puede blasfemar en conocimiento consciente, y eso, mis hermanos, es imperdonable. El espíritu de estas personas, saben que yo me las he topado, es constantemente de amargura y de rechazo. Ay, ahí vienen esos trinitarios, los adventistas. Y eran los que quemaron esos libros. ¿Sabes quiénes eran? El director de obra misionera, la directora de escuela sabática, Manasol. Cuidado, no quiero verla en un video, Los que daban estudios bíblicos, no los quiero ver, mis hermanos, quemando libros algún día. Me va a dar dolor y tristeza. No nos gozamos, mis hermanos, en los que apostatan y se van. No nos gozamos en eso. Puedes blasfemar en ignorancia y tendrás perdón, pero en conocimiento no tendrás el perdón. Rechazarás la obra del Espíritu Santo y pecarás en contra de él, y tu mente se sellará, se cauterizará, así como lo hicieron estas personas. No niegues la persona del Espíritu Santo, no la minimices, no la niegues diciendo que es Jesús. Aunque tú pienses que el Espíritu Santo es Jesús, te equivocas. Eso no es bíblico, porque él habló de otro consolador, de un individuo, él con un pronombre, mis hermanos. Y hablaré un poco de la historia denominacional sobre la comprensión de la triunidad, de las 3 personas divinas que están en la palabra de Dios. Esta mañana, mis hermanos, yo quiero, en el nombre de Cristo Jesús, advertirles en contra de la apostasía omega que vendrá. Algunos piensan, mis hermanos, que la gran apostasía es de otra naturaleza. Comienza con el rechazo del Espíritu Santo. Cuidado, no los quiero ver, mis hermanos, después lamentándose y que estén fuera del pueblo remanente. No los quiero ver así. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo, mis hermanos, que la persona divina venga, nos guíe, nos cuide, nos guarde, nos enseñe, nos guíe, mis hermanos, y siga haciendo la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer aquí en esta tierra antes de que venga el Señor. Se está rechazando el Espíritu, pero no seas tú el que lo rechace con creencias falsas. Cristo viene pronto, mis hermanos, y todo el que crea será salvo. Vamos a orar en este momento. Los invito a ponerse de pie.
Eterno y buen Padre celestial, Señor, hemos abierto tu palabra para dar una exhortación, una advertencia, Señor, a tu iglesia. Oh Padre eterno, cuántas de estas advertencias nos hacen falta, pero sobre toda esta, Señor, porque en el libro de Apocalipsis, las profecías, tu Espíritu Santo es el que habla, el que dirige, el que guía. Tu Espíritu, Señor, nos dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy tu Espíritu Santo ha hablado a la iglesia de Emanuel, y yo te ruego que ninguno de nosotros, Señor, pueda entrar en el camino de la rebelión y la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que podamos caminar sólidos en tu conocimiento, Señor, tomando toda la armadura tuya, Señor, y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Ayúdanos a guardarla con integridad. Señor, ayúdanos pues a través de tu Santo Espíritu a comprender bien tu palabra. Danos ahora, Señor, tu bendición al terminar, Padre, con esta última alabanza que vamos a entonar. Te ruego, Dios, que este mensaje haya quedado plasmado en nuestros corazones y nos ayudes en contra de una, Señor, de una apostasía que sin duda vendrá. Bendícenos pues y manténnos seguros en tu palabra, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen los niños y terminen con este canto, mis hermanos, y así terminaremos. Tendremos el servicio a las 5 de la tarde con un seminario para familias. Así que vengan, mis hermanos, a las 5 para terminar el sábado, por favor. Vamos a terminar este último canto con los niños dirigiéndonos y vamos a cantar con gozo y alegría a nuestro Dios. Jesús, mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal. Y cuando temor me da, yo confío en Él. Yo confío en Él, aunque débil soy, me da su poder y su amor. Jesús, mi Redentor, me guardas del temor y llenas mi corazón con cantos de salvación. Confiaré en ti, yo confío en ti, aunque débil soy, me das tu poder y tu amor. Yo confío en ti. Amén. Oremos. Despídenos, Señor, ahora con tu bendición. Que tu compañía, Señor, vaya con tu pueblo. La presencia de tu Santo Espíritu, Señor, los guíe. Y Jesucristo, como nuestro intercesor y sumo sacerdote, Señor, pueda seguir, Padre, defendiéndonos, Señor. Pueda seguir purificándonos y limpiándonos. Señor, ayúdanos a ser, pues, la sal de esta tierra y la luz, Señor, en este mundo, para decirle a otros lo pronto que viene nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Despídenos ahora con tu bendición, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.